Segunda semana de clase y pues en esta oportunidad vamos a ver la unidad número 3, correspondiente a los principios del derecho procesal del trabajo, en esta clase asíncrona que pudimos tenerla de manera semipresencial o con la presencialidad remota. Y pues en ese sentido les comparto acá el esquema de la clase, que también se los enviaremos por las redes, los mecanismos que ya contamos para eso, y estará colgada en el módulo 7. Pues bien, la unidad número 3, correspondiente a los principios del derecho procesal del trabajo, y que en este semestre la hemos fijado para la segunda semana, pues consta de 4 temas, de acuerdo a nuestra programación académica. El tema del concepto del principio, el tema 2, donde vamos a estudiar el principio protectorio, el indubio properario, la norma más favorable. Y fíjense ustedes que dejo acá en rojo efectos de la incomparecencia, redistribución de cargas probatorias o normas para la distribución de la carga de la prueba en el procedimiento laboral, que serán analizados con mayor profundidad. Y de hecho quiero que conozcamos primero las bases del procedimiento para entonces entrar a analizar eso en la unidad número 5 del proceso judicial y específicamente en los temas 5 y 11. Pero acá vamos a ver el principio de celeridad, gratuidad, y etcétera. En fin, todos los principios fundamentales del derecho procesal del trabajo venezolano. Se nos pide solicitar el tema, pues el principio de veracidad, y también este tema de que acá vemos en colores la prohibición de ciertos medios probatorios, lo vamos a ver en la unidad 5, específicamente en el proceso judicial al tema 11. Vamos a ver lo que es la simplicidad de procedimiento, acá como principio, y lo que es la libertad probatoria, facultades inquisitivas del juzgador, también lo vamos a terminar viendo en el tema 11. Entonces, el tema 4 acá, vamos a hacer un pequeño paneo sobre el régimen jurídico venezolano, el bloque de legalidad respecto a donde están consagrados los principios de derecho procesal del trabajo, que vamos a ver de seguida y que para ese motivo he preparado este esquema. Esquema el cual se va a ver en estos 4 temas mejor definidos así, como se los acabo de subrayar. Pues, concepto, cuáles son los principios inspiradores del procedimiento laboral venezolano, los principios que rigen el derecho procesal venezolano y el régimen jurídico venezolano contenido en el artículo 23 del decreto LO-T, así como los artículos 1, 2, 5, 9 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y otros artículos de índole sustantivo, que también es bueno, y adjetivo, que también es bueno repasar en esta clase relativa a los principios. Sin más, comencemos y muchísimas gracias por tu atención. Espero que sea de mucho provecho para ustedes como es para mí dar esta clase de manera simple. Vámonos a lo clásico. ¿Qué debemos entender entonces por principios? A lo clásico nos vamos siempre entonces a nuestro diccionario, mentor, por así decirlo, o rector, el diccionario de la lengua española publicado por su Real Academia, en el cual hay 3 acepciones que podemos tomar del principio. 3 acepciones en relación al aspecto jurídico, porque hay muchísimas más. Pero para el aspecto jurídico se pueden tomar 3 acepciones, 3 significados de lo que es el principio jurídico o inmiscuida derecho, con lo jurídico, con la carrera que ustedes emprenden en este momento, de lo cual ya pronto van a estar graduados. Ok, para
la primera sección es que entender a los principios como, o al principio como la base, el fundamento, el origen, la razón fundamental sobre el cual se procede discurriendo en cualquier materia. Así también, pues, por el segundo aspecto, tendríamos cualquiera de las primeras proposiciones o verdades por donde se empiezan a estudiar las facultades o los rudimentos y como fundamentos de ellas. Y tercero, el que yo pienso que es como que el que cuadra más para el tema laboral, que debemos entender a los principios como una norma no legal, supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Hay que indicar que en el proceso laboral venezolano son normas legales, los principios están contenidos dentro del bloque de legalidad del derecho laboral venezolano, tanto en su ámbito sustantivo como en su ámbito adjetivo, y sí debemos entenderlos pues como normas legales, por tanto, incluso de orden público. Entonces, siguiendo con esta nota clásica, tomamos la definición que aporta Félix Adolfo Lamas, pues, de la teoría, o mejor dicho, de la filosofía clásica, tomando las enseñanzas de Aristóteles, cuando nos indica que el principio es aquello de lo cual algo procede, sea en la línea del ser, del conocer o del lograr. Los principios generales del derecho se pueden definir como normas permanentes que constituyen las bases del ordenamiento jurídico y sirven a jueces, abogados, intérpretes jurídicos de esas disposiciones para la realización de la justicia. Es en sentido general. Ahora bien, vámonos a nuestra materia, el derecho procesal del trabajo. Quise tomar a uno de los juristas americanos más importantes de nuestra historia en lo que es el derecho procesal del trabajo y el derecho laboral, como es Néstor de Guen, quien, siguiendo a Lino Rodríguez Arias, definen a los principios como las ideas fundamentales e informadoras del procedimiento laboral. También cabe señalar que esos principios generales del derecho a los cuales hice alusión son perfectamente aplicables al ordenamiento procesal laboral. No obstante, debemos advertir que dada la densidad de los principios generales del derecho, no es esta la oportunidad que realicemos un estudio acá y aparte de los dictámenes previos. Lo cierto es que en materia del derecho procesal del trabajo, los principios generales del derecho son enteramente aplicables. Sin embargo, en nuestra disciplina, en lo laboral, al aplicar los principios generales del derecho, se deben realizar bajo la óptica tutelar del derecho del trabajo, es decir, de manera especial y autónoma. De allí que los principios y fundamentos del derecho procesal del trabajo, del derecho del trabajo, en su ámbito sustantivo y adjetivo, muchas veces se entrelazan y se vinculan, a mí de que están consagrados constitucionalmente. Y por ahí vamos a comenzar, pues ya una vez que hemos hecho esta pequeña introducción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 257, dispone que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Y aquí tenemos resaltado, las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán, acá en lila, procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. Así pues, el constituyente estableció una norma programática e imprimió la disposición transitoria cuarta en su numeral cuarto, donde programa que dentro del primer año
contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma, especializada para la protección del trabajador en los términos previstos en la Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada, y desde ahí viene sentando las bases constitucionales, por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez en el proceso. Así pues, tenemos que esos son esos principios inspiradores del derecho del trabajo, el cual descansa pues en esos principios que acabo de mencionar: gratuidad, celeridad y también la simplicidad, oralidad, inmediación, concentración, inmediatez, contradicción, principio dispositivo, lealtad procesal, justicia social, entre otros, los cuales procuraremos explicar de seguidas. Así pues, para los principios fundamentales que rigen el proceso venezolano, procuro seguir el orden constitucional como legal, de acuerdo con la publicación histórica de ese bloque de legalidad o de cada cuerpo normativo, en donde se van mencionando los principios, donde cada ley los entiende, pero hay pues uniformidad legal, como son entendidos estos principios. Así pues, siguiendo el mandato constitucional, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 1, dispone del principio de autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral, indicando que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone de una ley que garantice la protección de los trabajadores en los términos previstos en la Constitución y así como en las demás leyes para el funcionamiento de trabajadores y empleadores. ¿De qué? De una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada. El anterior dispositivo que se desarrolla, pues, lo que hace es desarrollar el postulado previsto en la disposición transitoria cuarta, en su numeral cuarto, en el cual acabamos de indicar que dentro de un año contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada para la protección del trabajador en los términos previstos en la Constitución y en las leyes. Este mandato constitucional permite que esa facultad de administrar justicia monopólico del Estado en el ámbito del derecho social trabajo se ejecute por jueces autónomos y funcionarios judiciales especializados en derecho del trabajo. Y con ello no solo se pretende que el servicio de justicia otorgue una respuesta oportuna, célere, rápida, sino que también sea de calidad. Vamos a ver durante muchos artículos, mucha legislación acá, que se dice la jurisdicción laboral. La jurisdicción es una, es la potestad dinamante de ciertos organismos del Estado y monopólicas, pues de administrar justicia, emana de los ciudadanos y ciudadanas. Pero cuando se dice pues, jurisdicción laboral, jurisdicción penal, jurisdicción civil, se está aduciendo a un término polisémico. No debemos, pues, entender que existen diferentes jurisdicciones porque al fin y al cabo es una sola. Ya vamos a hablar más, con más profundidad respecto a eso en próximos temas. Así tenemos, pues, el principio de gratuidad, consagrado constitucionalmente,
el cual garantiza el derecho al acceso a la justicia sin costo alguno. Y este derecho lo tiene toda persona para la administración de justicia. Así tenemos el artículo 8 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece que la justicia laboral será gratuita y en consecuencia los tribunales del trabajo no podrán establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. Observen esa palabra, servicios, es decir, el servicio de administración de justicia. Y entonces los registradores y notarios públicos no pueden cobrar tasas, aranceles, ni exigir pago alguno en los casos de otorgamientos de poderes y registro de las demandas laborales. Es decir, que si el trabajador le otorga a usted un poder mañana para demandar a una empresa, va a la notaría y ese acto no tiene costo alguno. Esto tiene su espejo, esta norma, en el artículo 11 del decreto LO-T, cuando señala la gratuidad de la justicia laboral, y esto es que se le otorga gratuidad a la justicia laboral, a ese servicio de justicia laboral, tanto sede judicial como administrativa, y en consecuencia no pueden exigirse ni se podrán establecer tasas, aranceles para los servicios de registradores, notarios, ni cobrar, pues, ni exigir pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y registro de demanda. Vamos con un principio angular del derecho procesal del trabajo, que es el principio de oralidad. Los actos fundamentales del proceso laboral venezolano se deben realizar oralmente, es decir, a viva voz, articulado mediante audiencias. Esto significa que debe ser bajo la fórmula del diálogo, la dialéctica, y lo que quiere decir que la oralidad es el pilar fundamental del proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con la oralidad se garantiza inmediación, concentración y la celeridad en la resolución de la controversia. Vamos a ver esos principios de inmediación y concentración que se articulan en el procedimiento laboral venezolano y que son tan importantes. De capital importancia, el principio de inmediación, que supone que es el juez que va a dictar la sentencia, se entienda con las partes. Esto implica que tenga contacto directo con los interlocutores procesales a fin de averiguar la verdad, a fin de requerir la verdad, de percibir directamente con ese contacto de las partes la verdad que ocurrió. Esa labor histórica que tiene el juez muchas veces, de historiador. Siguiendo que venga, este principio se refiere a que el juez que debe decidir la controversia haya asistido a la evacuación de las pruebas, de las cuales debe derivar su convencimiento. Y esto es que haya estado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos, con las pruebas y con todos los detalles del juicio, de modo que pueda apreciar todo el íter procesal, es decir, todo el desarrollo del proceso. El principio de concentración, también atado a este principio de mediación y oralidad, todo el procedimiento laboral de una mayor brevedad y simplicidad en los actos fundamentales del proceso. El procedimiento laboral venezolano es un procedimiento articulado por audiencia y así supone la concentración que los actos fundamentales, esas audiencias, se deben realizar de manera continuada en el tiempo, hasta su terminación. Lo que quiere decir que la decisión debe dictarse inmediatamente terminada la audiencia. La concentración representa que la mayor parte de los actos se realicen en una sola audiencia. Y que se entiendan morfológicamente, aunque haya varias sesiones, como un solo acto, esa unidad de acto. Esto también implica que se procuren resolver todas las incidencias y demás asuntos previos antes a la sentencia de mérito o abrazarla con esta.
El principio de publicidad de los actos procesales está previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que dispone que todos los actos del proceso, salvo aquellos que expresamente la ley los disponga, se realizarán de manera pública, así como aquellos por razones de seguridad, de moral o de protección de alguna de las personalidades de las partes, se decida que sea realizado de manera privada. Vamos a hablar cuando veamos la audiencia preliminar, aquí una especie de excepción a este principio de publicidad. El principio de abreviación, el cual, pues, siguiendo lo dispuesto en el artículo 257 de nuestra Carta Magna, que dispone que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, que las leyes adoptarán un procedimiento breve, oral, público. Lo que quiere decir que la abreviación, el principio de abreviación, junto con la uniformidad, son un principio orientador que busca reducir los lapsos procesales disponiendo de plazos razonables, breves, cortos. ¿Para qué? Para producir la respuesta del órgano jurisdiccional en menor tiempo. ¿Esto para qué? Para obsequiar a la tutela judicial efectiva, pues, ese programa constitucional de la cual está referida. Así pues tenemos el principio de rectoría del juez en el proceso, principio de angular importancia, de suma importancia durante el desarrollo de las audiencias. Principio este que implica que el juez debe ser quien gobierne el proceso, el que rige el proceso, quien lo lleva las riendas de ese proceso, aquí es el juez. No solamente las partes deben impulsarlo, sino también el juez debe impulsar este proceso una vez que ha sido iniciado, porque este es un procedimiento que se rige también por el principio dispositivo. Lo que quiere decir que el funcionario judicial que ha de decidir la causa sometida a su consideración participa de manera directa y personal en todos los actos del proceso. Él, directa, a viva cara, no a través de intermediarios. Esto bien sea para sustanciar el expediente, como en los actos en los cuales se evacúan las pruebas y en los actos de los cuales hay que tener contacto con las partes. Mediante este principio se le dota al juez también de amplias facultades, como la equidad, y la aplicación de criterios correctivos, todo ello para que el proceso fluya de una manera sana, transparente para la administración de justicia. Este principio lo vemos consagrado en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando indica, pues, también que los actos procesales se deben realizar en la forma prevista en esta ley. Y en ausencia de disposición expresa, el juez del trabajo indicará, determinará los criterios a seguir para la realización de algún tipo de acto. Esto para garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. La justicia. El juez del trabajo puede aplicar en ese sentido, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico o el Código de Procedimiento Civil de manera analógica. Ahora bien, debe tener en cuenta el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando siempre que la norma que aplique por analogía
no contraríe los principios fundamentales establecidos en la ley. Un principio constitucional que se los dieron seguro en laboral, sustantivo, es el principio de primacía de la realidad sobre los hechos o apariencia, consagrado en el artículo 89.1 de nuestra Carta Magna, en el que indica pues, que en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Es un principio universal del derecho del trabajo, obviamente eminente orden público, de obligatorio cumplimiento, y el cual no se debe perder de vista. No es más, pues, que ordenar al juez que se atenga a la realidad verdadera, a la realidad tangible, y no a la declaración formal que le den las partes acerca de la naturaleza laboral o no de una relación jurídica. Tenemos también el principio de la aplicación de la norma más favorable, consagrado también igualmente en nuestra Constitución, en su numeral tercero del artículo 89, así como en el artículo 9 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en el artículo 18, numeral 5 del decreto LO-T, mediante el cual se dispone que cuando existan dudas acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal, o en caso de colisión entre varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. En caso de dudas sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. Ahora bien, la norma adoptada se aplicará en su integridad. Cuando veamos las pruebas, sobre todo, y en la apreciación de los hechos, veamos ese silogismo lógico que debe realizar el juez para dictar su sentencia. Hablaremos un poco más sobre este principio de la aplicación de la norma más favorable y sobre todo de la apreciación de los hechos de las pruebas. Para que se eche mano de este principio, somos de la tesis que las dudas deben ser razonables. No es un principio del cual se diga, bueno, no, es porque me late y ya está, y vamos a aplicar la más favorable en su integridad. La duda debe ser razonable, racional, argumentada, explicada, motivada por el juez. El principio de la sana crítica previsto en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo es una regulación, pues, por el cual se van a valorar las pruebas por parte del juzgador. Esto es que debe observar las reglas de la experiencia, la lógica, los conocimientos científicos. Lo que quiere decir que el juez laboral debe argumentar y valorar los elementos de prueba, los hechos, de forma racional. Racionamiento probatorio. No es el libre albedrío, sí, no. Razonamiento probatorio. Esto lo dispone el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando indica que los jueces del trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la sana crítica. Luego vamos al tema de la duda, y que en caso de duda preferirán la valoración más favorable al trabajador. Ojo, dudas que deben ser racionales, dudas que deben ser fundamentadas, dudas razonables. Tenemos también el principio de uniformidad procesal, que de acuerdo con el artículo 257 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, perdón, 257 de la Constitución, el proceso laboral dispone, pues, un procedimiento único para tramitar todos los tipos de demanda que existan. Es decir, el mismo procedimiento se va a aplicar para la demanda de prestaciones sociales, el mismo procedimiento se va a aplicar para la demanda de diferencia de prestaciones sociales,
así como para la demanda de indemnizaciones, enfermedades o infortunios laborales, como también para las demandas o solicitudes de estabilidad laboral. El mismo procedimiento, no hay procedimientos diferentes. Esto dota pues también de una seguridad jurídica, que no existan procedimientos diferentes como había antes. Antes existía sí, un procedimiento ordinario y un procedimiento como que más breve, que era para el juicio de estabilidad. El régimen jurídico venezolano, les dejo acá como que un paneo de las normas, y así pues nuestra legislación laboral define los principios, como nuestra legislación laboral define los principios en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como en el decreto LOTTT. Gratuidad, que ya hablamos de eso. El principio de autonomía, previsto en el artículo 11, el principio de realidad, previsto en el artículo 22, también pues se repite en el 18 por allí. Tenemos el artículo 2, sobre pues que el juez debe orientar en sus actuaciones los principios de uniformidad, brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad, la realidad sobre los hechos y equidad. Pues el principio de oralidad y brevedad, como el contradictorio, previsto en el artículo 3, y así pues están los principios, un paneo de los principios. Un principio que es bastante interesante, que no está desarrollado, pero desarrollado dentro del esquema de la clase, y pero es necesario que les hable sobre esto, que es el principio de la notificación única. Está prevista en el artículo 7. Hecha la notificación para la audiencia preliminar, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de nueva notificación por ningún otro acto de proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley, así como en la jurisprudencia, porque esa estadía de derecho tampoco es absoluta. Se puede perder la estadía de derecho, por lo cual habría entonces que practicar nuevamente la notificación de las partes. Pero tenemos también la gratuidad, nuevamente. Tenemos entonces también el artículo 9, la duda de la aplicación o interpretación de una norma legal, en caso de colisión entre varias, se debería decir acá, ¿verdad? Varias normas aplicables al mismo asunto, se aplicará la más favorable al trabajador. El principio de la sana crítica, que ya explicamos, previsto en el artículo 10, y pues el principio de analogía que está acá, y rectoría en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por último, también dejamos unas infografías relativas a los principios inspiradores del derecho procesal del trabajo, y lo quise hacer de una manera bastante lúdica para que ustedes no se les olvide jamás. Pues tenemos que uno de los primeros principios cardinales en el procedimiento laboral venezolano, o inspirador del procedimiento del derecho procesal venezolano, es el de la autonomía y especialidad, y por lo cual se crea, de acuerdo a al mandato constitucional previsto en la disposición cuarta, numeral cuarto, de que la Asamblea Nacional decretara una ley orgánica procesal del trabajo que garantiza el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador en los términos previstos en la Constitución y leyes. Con el principio de oralidad, por lo cual, perdón, el principio de gratuidad, por lo cual pues los tribunales del trabajo no pueden establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. También a los registradores y notarios no pueden cobrar tasas, aranceles, ni exigir pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes laborales ni el registro de demandas laborales. La oralidad, como vemos acá, un principio de cardinal importancia, yo diría angular en nuestro procedimiento laboral. El procedimiento laboral se conoce como un procedimiento
oral. Ya hablaremos más adelante de eso, que es un procedimiento mixto, pero es predominantemente oral. Y en ese sentido, pues los actos fundamentales del proceso laboral venezolano se deben realizar a viva voz, mediante audiencia, bajo la fórmula del diálogo, la dialéctica. La oralidad es un pilar fundamental del proceso, pues con ella se garantiza la inmediación, la concentración, así como la celeridad de la resolución de la controversia. La inmediación, y por eso dejamos acá pues este contacto que tienen acá los interlocutores, lo que quiere decir pues que el juez que ha de dictar la sentencia debe mantener contacto directo con los interlocutores procesales a fin de averiguar la verdad percibida. El juez que ha de decidir la controversia debe haber presenciado la evacuación de todas las pruebas, como haber estado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con todos los detalles del juicio. Tenemos pues el principio de concentración de los actos procesales, que no es más pues que se supone que la mayor parte de los actos se realicen en una sola audiencia, lo que implica que se procure también que se resuelvan todas las incidencias y asuntos previos antes de la sentencia o la sentencia de mérito, en el caso de que sean pues muy graves, digamos, ¿no? O que sean incisivos para la decisión definitiva. Dejo allí como una imagen, una cadena, porque esas es como las sesiones de la audiencia. La audiencia se entiende morfológicamente como un solo acto, esa unidad de acto, pero va con otra sesión y otra sesión y otra sesión, y entonces se quiere pues representar con la cadena que es esa consecución de actos seguidos o de actos atados uno con otros. Son esos actos pequeñitos pegados unos con otros, hablamos de una sola cadena, un solo acto. Tenemos el principio de publicidad de los actos, pues que los actos son públicos, salvo que expresamente la ley ponga lo contrario. Puede ser en el caso de la audiencia preliminar, que es privada, juez y partes únicamente, ni siquiera dentro del secretario ni público. Y esto es porque la ley así lo establezca o que por razones de seguridad o razones de la protección de alguna de la personalidad de alguna de las partes o la moralidad se resuelva lo contrario. El principio de abreviación acá representamos con esta tijera y es acortar esos lapsos, perdón. La abreviación constituye junto con la uniformidad un principio orientador que acorta, comprime los lapsos procesales, disponiendo pues de que sean plazos razonables, breves y cortos para producir la respuesta del órgano jurisdiccional. ¿Cuál es la respuesta? Pues la sentencia o cualquier tipo de resolución. El principio de rectoría del juez en el proceso también de capital importancia en el procedimiento por audiencia. Quiere decir que el juez que participa debe participar de manera directa y personal y no a través de intermediarios en todos los actos, sobre todo en el debate procesal donde se le dota de amplias facultades como la equidad, como la corrección para la aplicación de correctivos. Todo esto para la consecución de un proceso sano, transparente, en obsequio a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. El principio de realidad sobre los hechos, formas o apariencias, y por eso buscamos acá una imagen donde salga una Temis ahí alzándose un poquito de esa venda, ¿no? Es decir, déjame ver que acá qué es lo que pasó. Vamos a ver cuál es la realidad. Y es esto, pues, que el juez debe atenerse a la realidad material y no a la declaración formal de que las partes den acerca de la naturaleza laboral o no de una relación jurídica.
Es decir, que debe escudriñar la verdad y ver la verdad tangible, lo verdadero, más allá de la forma, de las apariencias que quieran dar las partes. Tenemos también el principio de la norma más favorable, de la aplicación de la norma más favorable, ya que es cuando yo les indico que cuando existan dudas razonables acerca de la aplicación o la interpretación de una norma legal o colisión entre varias normas, aplicables en un solo caso, se aplicará la que sea más favorable al trabajador. Y en el caso de dudas sobre la precisión de los hechos o de las pruebas, se aplicará igualmente la que más favorezca al trabajador. Y la norma adoptada se debe aplicar en su integridad. El principio de la sana crítica, que ya explicamos, y que vemos acá reflejado con una imagen de un lápiz, de alguien pensando cómo va a aplicar esto. Quiere decir que el juez que debe observar para valorar sus pruebas, para valorar los hechos, para realizar su razonamiento, las reglas de la experiencia, la lógica, los conocimientos científicos. Esto significa que el juez debe argumentar y valorar los elementos de prueba de forma racional. Y finalmente representamos un solo camino acá para la uniformidad procesal. No es más, pues, que un proceso único para tramitar los procedimientos que se tutelan en los tribunales del trabajo, independientemente de su naturaleza. Bueno, hacemos una clase síncrona. Nos vemos en la semana 3, este próximo jueves. Y para mí ha sido un placer. Ya podrás ver esta clase en nuestro canal de YouTube, tanto como en módulo 7, que estará el link, y asimismo lo haremos transmitir por todos los medios de los cuales hemos acordado previamente. Ha sido para mí un placer y espero que hayas disfrutado esta clase tanto como yo la acabo de disfrutar. Muchas gracias, hasta luego, nos oímos y nos vemos pronto.